Muy buenas noches a todos y bienvenidos a la tutoría número 2. El día de hoy vamos a analizar un poco la unidad número 2 acerca de la temática estudiantes con talento académico. Antes de iniciar, voy a hacer algún recordatorio sobre las actividades que han sido asignadas para esta unidad número 2 y que ya ustedes pueden obtener en la plataforma. Para que ustedes puedan observar lo que estamos hablando, muestro por acá la ruta de aprendizaje para la unidad número 2, que está comprendida del 27 de agosto al 11 de septiembre de 2019. En la unidad número 2, pues analizamos la temática de estudiantes con talento académico, cuyo objetivo es adquirir conocimientos básicos sobre el tratamiento pedagógico de estudiantes con talento académico. Por ese motivo, pues se han planteado en la plataforma alguna cantidad de materiales que nos servirán para hacer un análisis de esta temática. Nos permitirán profundizar en cómo atender a un estudiante con talento académico, desde el rol del docente como identificador de estos talentos y cómo abordar a estos estudiantes identificados con un talento académico. Cada uno de los materiales ustedes lo pueden descargar de la plataforma en la unidad número 2. Asimismo, pues también se plantea la segunda actividad, que es el foro académico número 2 para esta unidad. La actividad para el foro académico número 2 consiste en participar en el foro basándose en las preguntas: ¿cómo lidiar con el talento académico sobresaliente de los estudiantes? ¿Los instrumentos para detectar la inteligencia son 100% confiables? En la ruta de aprendizaje también pueden observar la rúbrica de evaluación. Es preciso pues tomar en cuenta cada uno de los aspectos que se evalúan en cada una de las participaciones, ¿sí? Y teniendo en cuenta siempre la fecha en que está habilitado el foro académico. Por mi parte, pues ya he creado el tema en el foro académico para que cada uno pueda hacer ya su participación. Para poder dar respuesta a estas interrogantes de la que se pide el análisis en el foro académico, pues ustedes deberán hacer la lectura de los materiales que se han plasmado en la plataforma y hacer un análisis para responder a estas preguntas que se han planteado, ¿sí? Esto en cuanto a las actividades para la unidad número 2. Ahora, antes de desarrollar la agenda para esta tutoría número 2, nada más recordarles a ustedes los medios de contacto que tenemos disponibles. Como principal forma de comunicación, pues tenemos la plataforma, el correo institucional, la aplicación de Google Hangouts, Skype empresarial, entre otros. Incluso pues para los que aún no se les ha informado, no sé si a ustedes también, en las próximas tutorías se va a hacer un cambio de la aplicación con la que se van a estar desarrollando las tutorías virtuales, que se estarán desarrollando mediante la aplicación Teams de Microsoft, ¿sí? En algunas, tal vez ya en las otras asignaturas se les ha informado. Si no, pues decirles que
Skype Empresarial pues hará una renovación utilizando esta herramienta de Meet, Teams de Microsoft, perdón. Ahora, para la tutoría de hoy, la agenda a desarrollar pues es la que se muestra en este momento y la temática central que queremos desarrollar es hacer una revisión de las investigaciones en cuanto a dos materiales específicos que son las habilidades de visualización de estudiantes con talento académico, comparativa entre los test psicométricos y las habilidades de visualización manifestadas en tareas geométricas, que este es uno de los materiales que están en la plataforma, y segundo es el material sobre efecto de un modelo de metodología centrada en el aprendizaje sobre el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la capacidad de resolución de problemas en estudiantes con talento académico. Y finalmente, pues perseguimos hacer un énfasis en la relación entre la medición del supuesto talento matemático y otras formas indirectas de medir algún tipo de inteligencia adicional que aparecen en las conclusiones de los materiales que se están planteando. Y finalmente, pues, vamos a discutir algunas de las ideas percibidas sobre qué es talento matemático y las inteligencias múltiples que se desarrollaron en la unidad número 1. Esta sería la agenda a desarrollar para esta tutoría. Antes de continuar, pues sean todos bienvenidos a la tutoría número 2 para el curso Tecnologías de la Información y las Necesidades Educativas Especiales 2. La unidad número 2 pues, tiene como temática estudiantes con talento académico. En esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre las ideas principales de algunos de los materiales planteados en la plataforma y que nos permiten hacer una profundización sobre lo que se conoce o lo que se entiende como talento académico, cómo identificar a los estudiantes con talento académico y cómo apoyarlos. El material base en este día pues es como tema habilidades de visualización de estudiantes con talento matemático, comparativa entre los tests psicométricos y las habilidades de visualización manifestadas en tareas geométricas. Antes de iniciar, pues vamos a tener a manera de concepto que vamos a entender como un estudiante con talento académico. El estudiante con talento matemático o el estudiante con talento académico, en este sentido con talento matemático, se entiende a aquel que en virtud de unas habilidades sobresalientes es capaz de alcanzar este rendimiento en el ámbito matemático. Es decir, estamos hablando del estudiante con talento matemático, ¿sí? Se atribuyen a los estudiantes unas aptitudes, capacidades o habilidades por encima de la media en el área específica de las matemáticas. Estamos hablando de un talento académico en el área específica de la matemática. Ahora, hay diferentes tipos de talentos académicos o de estudiantes en los que se puede identificar alguna capacidad o algún talento en alguna área específica o en algunos casos pues puede ser en la mayoría de áreas, ¿sí? Entonces, en este sentido pues estamos hablando inicialmente de un estudiante con talento matemático, ¿sí? Podemos también tener otra clasificación de estudiantes con talento en el área de ciencias o en el área de eh, idiomas, en el área de lenguaje, en el área social, etc.
Ahora el estudiante con talento matemático pues tiene ciertas características que pueden ser identificadas. Primero, el estudiante localiza la clave de los problemas, es decir, puede identificar cuál es el problema principal. También produce ideas originales, valiosas y extensas, ¿sí? Es decir, el estudiante puede idear opciones de resolución de los problemas. Además, el estudiante con talento matemático pues mantiene bajo control los problemas y su resolución. Es decir, además de tener claro el problema a resolver y de producir las ideas originales que lo van a resolver, también tiene bajo control cuáles son los procedimientos, las ideas que resuelven un problema en particular. Y finalmente, pues el estudiante con talento matemático presta atención a los detalles y desarrolla estrategias eficientes. Es decir, puede distinguir cuál es la mejor estrategia de solución del problema principal. Ahora, vamos a hablar de un concepto que se llama visualización, es decir, cuáles son las habilidades visibles en un estudiante con talento académico, ¿sí? De manera específica, vamos a analizar a los estudiantes con talento matemático. Ahora, la visualización es más que todo la acción de generar o completar imágenes sobre fenómenos o conceptos que pueden o no ser gráficos. Es decir, un estudiante que puede identificar formas, espacios, texturas, movimientos, rotaciones, traslaciones de los objetos. La visualización está integrada por 4 elementos principales. Número 1 son imágenes mentales, es decir, el estudiante puede hacer representaciones en imágenes de modo que pueda hacer modificaciones, movimientos y poder identificar en ellos cuáles son los cambios que sufre cada uno de los elementos. Otro de los elementos de la visualización son las representaciones externas, es decir, a través de objetos tangibles. Además, un elemento adicional son los procesos visuales, es decir, cómo el estudiante puede responder a los movimientos o a la visualización de los movimientos y procesos que sufren ciertas formas, ciertos objetos. Y finalmente, la visualización. ¿Cómo el estudiante puede entender los cambios que sufren los objetos o las formas? Dependiendo de los procesos que se han llevado a cabo en las diferentes problemáticas presentadas. Cuando hablamos de representaciones visuales externas, implica poder leer, comprender e interpretar las representaciones visuales y el vocabulario espacial usado en trabajos geométricos, gráficos y diagramas de todo tipo. En cuanto al procesamiento de imágenes mentales, pues, comprende la posibilidad de manipular y analizar imágenes mentales y transformar conceptos, relaciones e imágenes mentales a través de representaciones visuales externas. Es decir, el estudiante puede comprender esto a través de las imágenes mentales. Puede relacionar características de los objetos de que se traten o de que se hablen y puede comprender asimismo los conceptos que se le están mostrando. Los procesos de visualización
son las acciones mentales o físicas en las que están involucradas las imágenes y que el sujeto emplea para transformar una representación externa en una imagen mental o para transformar y actuar con las imágenes mentales para incluirlas en sus razonamientos, ¿sí? Es decir, es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de imágenes mentales y ciertos procesos de visualización, pues puede hacer un razonamiento de cuál sería la problemática o el tema a tratar, a resolver y incluir los razonamientos y deducir respuestas o posibles soluciones a las problemáticas que se le presentan. Ahora, cuando hablamos de habilidades de visualización, estamos hablando de que ciertos estudiantes pues, poseen ciertas habilidades que les permiten la resolución de problemas a través de resolución de ciertos acertijos que tengan que ver con imágenes. En sí, las habilidades de visualización son disposiciones estables del sujeto, desarrolladas a partir de la práctica que le facilitan llevar a cabo procesos visuales. Es decir, el estudiante o el sujeto puede resolver problemas a través de procesos visuales llevados a la práctica. La visualización pues supone tres elementos: la capacidad, el proceso y el producto de la visualización. Cada uno de estos tres elementos es el resultado de la actuación sobre representaciones externas de figuras. Es decir, el primer elemento se habla de la capacidad de visualización, es decir, cuál es el estatus sensitivo o cerebral del estudiante, la capacidad que tiene de asimilar las formas, los contextos, los movimientos, las diferencias entre las imágenes. El segundo elemento depende del proceso de visualización, es decir, al comprender las características de las problemáticas de los objetos o de las formas, puede comprender los procesos que se pueden llevar a cabo para resolver cierto problema. Y al final produce la solución o las ideas de solución de los problemas matemáticos. En sí, podemos identificar ciertas habilidades de visualización en cuanto a percepción, coordinación y el aspecto psicomotriz del individuo. En el primer elemento tenemos la coordinación ojomotor. Cuando el estudiante tiene desarrollada la coordinación ojomotor, tiene la habilidad de coordinar la visión con el movimiento del cuerpo, es decir, poder idear movimientos que permitan llevar a cabo la solución de cierta problemática. En el segundo elemento tenemos la percepción figura-contexto, es decir, el estudiante presenta la habilidad para reconocer una figura aislándola de su contexto, en el que aparece camuflada o distorsionada por la superposición de otros elementos gráficos. Estamos hablando de que el estudiante puede identificar similitudes en las figuras, aunque estén en distinta posición. Es decir, se le puede presentar a un estudiante una problemática pues de identificar, por ejemplo, figuras congruentes, ¿sí? Es decir, figuras que tienen la misma
forma y tamaño, pero que están en posición diferente, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante posee esta habilidad, quiere decir que tiene bien desarrollada la percepción figura-contexto. Una tercera clasificación es la conservación de la percepción. En este sentido, el individuo posee la habilidad para reconocer que un objeto mantiene determinadas propiedades, en forma, tamaño, textura, etc., aunque cambie de posición o deje de verse por completo. La cuarta clasificación se tiene la percepción de la posición en el espacio. En este sentido, el individuo posee la habilidad para relacionar la posición de un objeto con uno mismo o con otro objeto que actúa como referencia. Estamos hablando de que el estudiante posee una habilidad o un sentido espacial desarrollado, ¿sí? Puede ubicar el objeto en un tiempo y espacio y ubicarse a sí mismo en un tiempo y espacio, y por lo mismo pues puede hacer diferentes conclusiones acerca de los objetos. La siguiente clasificación es la percepción de las relaciones espaciales. En este ámbito, el individuo posee la habilidad de identificar las relaciones internas entre varios objetos situados simultáneamente en el espacio: equidistancia, simetría, perpendicularidad, posición relativa, etc. Es decir, puede identificar a qué distancia están dos figuras, dos objetos, la simetría de los objetos, la perpendicularidad, la posición relativa, etc. Tenemos la discriminación visual. En este sentido, se refleja la habilidad de comparar dos imágenes o dos objetos en la misma imagen e identificar sus semejanzas y diferencias visuales. Podemos ejemplificar con la temática de figuras semejantes, es decir, dos figuras que tienen la misma forma, pero que pueden tener diferente tamaño, ¿sí? Este concuerda con la temática de semejanza de triángulos o semejanza de figuras que se enseña en el área matemática. Finalmente tenemos la memoria visual. En este podemos reconocer la habilidad para recordar las características visuales y de posición que tenían en un momento dado un conjunto de objetos que estaban a la vista pero que ya no se ven o que han sido cambiados de posición. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo podemos medir las habilidades visuales de los objetos, ya sea nuestros estudiantes? El rol docente en este sentido pues debe tomar mayor relevancia, pues es el docente el que tiene el reto de identificar cuáles son las habilidades que tienen sus estudiantes. En este sentido, debe identificar cuáles son o en qué grado ha desarrollado cada uno de sus estudiantes las habilidades visuales, ¿sí? Existen algunos test psicométricos que suelen hacer una identificación de habilidades visuales específicas o generales, mediante ítems que requieren una respuesta puntual en una situación de trabajo individual y con el reto de realizarla en un tiempo dado. Es decir, presentamos ciertos ítems que corresponden a un problema a resolver y se pide una respuesta puntual, ¿sí? Una respuesta o una solución a la problemática planteada. Y asimismo, pues, nos sirve para identificar habilidades visuales en cierta área específica o en general para cualquier área de estudio.
En determinadas tareas, las habilidades de percepción de la posición en el espacio y de percepción de las relaciones espaciales están estrechamente relacionadas. Hablamos de que las habilidades de visualización tienen que ver con la percepción de la posición de los objetos en el espacio, cómo los individuos pueden percibir la posición de los objetos en el espacio y cómo los sujetos pueden percibir las relaciones espaciales entre los objetos. La percepción de las relaciones espaciales es la habilidad, pues, necesaria para reconocer si una figura es congruente con otra tras aplicarle una traslación, giro o volteo. Sin embargo, cuando se focaliza su atención en identificar el movimiento que lleva de una figura a otra, la habilidad puesta en juego es la percepción de la posición en el espacio, es decir, cómo cambia la figura por algún movimiento. Estos tests proporcionan un dato transversal estandarizado y muchas veces descontextualizado que aporta una fotografía instantánea de un determinado aspecto visualizador. Es decir, definen si un individuo tiene desarrollado eficazmente determinado aspecto visualizador, que son los que estamos analizando en esta temática. En cambio, el registro de la visualización manifestada en la resolución de tareas geométricas implica un proceso más complejo, tanto por la mayor actividad cognitiva requerida como por la necesidad de coordinación de diversos procesos cognitivos de visualización y razonamiento. Es decir, además de las habilidades de visualización que supone las habilidades de reconocer o de visualizar los objetos y las formas en tiempo y espacio y de poder establecer las relaciones entre dos formas en determinado proceso, pues también implica resolver un problema matemático implica una mayor actividad cognitiva, ¿sí? Es decir, requiere diferentes aspectos cognitivos, en el sentido de que además de poder eh, poner en práctica sus habilidades de visualización, pues tiene también que realizar una actividad cerebral con el fin de poder dar solución a una problemática planteada. Surge la pregunta, ¿qué debe saber y saber hacer un profesor de estudiantes con talento académico? Cuando hablamos de saber y saber hacer, estamos analizando cuál es o en qué sentido el profesor debe manejar el área de conocimiento que enseña y los procedimientos que debe tener en cuenta o que debe dominar para poder llevar a cabo el proceso de formación de estudiantes que son identificados con talento académico. ¿Pero qué es talento académico? Inicialmente conceptualizábamos el talento matemático como habilidad en el área de matemáticas, habilidad de solución de problemas en el área matemática. Pero talento académico en sí, estamos hablando de que una persona es considerada académicamente talentosa cuando posee una habilidad o capacidad superior en las áreas académicas, como la matemática, las ciencias sociales, humanidades, entre otras áreas. El talento académico se divide en dos: el talento académico general, que se da cuando las capacidades superiores se manifiestan en varias o todas las áreas académicas, y el talento académico específico, cuando se presenta en una área académica específica, como puede ser matemáticas, ciencias sociales, etc. Es preciso entonces maximizar el potencial de estudiantes que son identificados
con altas capacidades o talentos al interior del aula, así como regular programas especiales en el que se requiere de profesionales formados en educación de estudiantes talentosos que reconozcan e implementen en la práctica aquellos saberes y saberes hacer necesarios para generar sus ambientes de aprendizaje desafiantes para sus estudiantes. Es decir, se requiere de un personal altamente calificado en el área de conocimiento y asimismo en los procedimientos de cada una de las áreas de conocimiento que se están dando en el proceso de formación del estudiante. Asimismo, cuando hablamos del saber y saber hacer de un profesor que enseña a un estudiante con talentos especiales, debe también entender que incluye los contextos familiares, escolares y sociales, los cuales juegan un rol preponderante en el desarrollo del talento. Pues, si un estudiante vive en un contexto, en un ámbito de la sociedad, en el que en vez de potencializar sus habilidades, estas sean reprimidas, esto repercutirá en que el talento no sea potencializado. Por ello, el profesor debe conocer y reconocer las diferentes dinámicas que pueden darse en estos contextos con el fin de intervenir apropiadamente en pro del desarrollo de talento. Los profesores, pues, deberían contar con los conocimientos generales acerca de la educación de talentos en el mundo, así como las políticas públicas que se han generado a nivel latinoamericano e internacionalmente, que apuntan a brindar educación de calidad a este grupo de estudiantes. Educar a los niños con talento requiere formar profesores que cuenten con conocimientos y habilidades que les permita brindar a los estudiantes con talento una educación de calidad acorde a sus necesidades. El profesor, pues, debe poseer, en cuanto al área de conocimiento, saber hacer, fundamentos, características del estudiante con talento y sus contextos cercanos, las nociones curriculares, sistemas de evaluación, estrategias instruccionales, procesos de identificación y selección, rol profesional, trabajo colaborativo. Estas son las diferentes dimensiones en las que el profesor debe tener cierta habilidad y cierto dominio de cada una de estas dimensiones, que son las diferentes dimensiones que se presentan en el análisis o en el aporte o en el apoyo pedagógico de los estudiantes con talentos académicos. Primero, fundamentos. El profesor debe manejar los conocimientos de base desde una perspectiva histórica, política, sociocultural, psicológica y educativa que lo ubiquen en el campo de la educación de talentos. Es decir, el profesor debe dominar el área de conocimiento, asimismo, desde la perspectiva social, psicológica y educativa, que puedan aportar a la educación de un estudiante con talento académico. Segundo, las características del estudiante con talento y los contextos cercanos. El docente debe reconocer las características particulares del estudiante talentoso en los planos cognitivo, afectivo y social en las diferentes edades, desde preescolar, básica y educación media. Asimismo, debe poder identificar posibles dificultades individuales en los contextos en los que el estudiante se desenvuelve, sean factores familiares, sociales, institucionales. Y el profesor pues deberá contar con estrategias de intervención de cada uno de estos factores para
poder ayudar y conservar a estos estudiantes con talentos académicos. 3. Nociones curriculares. El docente debe tener en cuenta los principios, fundamentos y orientaciones curriculares que la sustentan. Se diferencian de los propuestos en educación general, es decir, el currículum a tomar en cuenta para llevar a cabo el proceso de formación de un estudiante con talento, pues deberá cambiar con los presupuestos en educación general, pues por el mismo hecho de que son estudiantes con talentos, deben redimensionarse cuáles son los contenidos curriculares que se han de desarrollar. Asimismo, el docente pues debe dominar cada una de las áreas curriculares que se van a estar abordando con los estudiantes que están en formación. Por ello, este grupo de estándares da fundamento conceptual a la función de enseñar del profesor. Por lo mismo, el proceso de enseñanza pues tomará otra dimensión. 4. Sistema de evaluación. El docente debe incorporar la evaluación como un elemento central en todas las etapas, el cual permite un ajuste de la unidad de enseñanza o curso a implementar. Asimismo, evaluar las estrategias instruccionales que hacen parte de su práctica pedagógica y que permite potenciar el desafío cognitivo en sus estudiantes. Es decir, el docente debe idear estrategias de evaluación en el que se permita visualizar cuál es el avance de cada uno de los estudiantes. Asimismo, el reconocimiento del progreso y el avance de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Eso será efectivo si y solo si las estrategias de evaluación son los idóneos. 5. Las estrategias instruccionales. Para ello, el profesor debe estar en capacidad de implementar estrategias en las que el desafío cognitivo responda a las características cognitivas de sus estudiantes y que permita potenciar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo, tanto como sus habilidades socioafectivas. Es decir, el docente debe estar preparado en el área de conocimiento, debe dominar los procedimientos, formas de solución que permitan apoyar al estudiante en el desarrollo o asimilación de cada una de las temáticas en cada una de las áreas de conocimiento. 6. Proceso de identificación y selección. El docente debe tener una base de conocimiento sólido en torno a los procesos de identificación y selección. Es decir, debe contarse con una base para reconocer e identificar cuáles son los estudiantes que poseen un talento académico y las formas de abordar a estos estudiantes. 7. El rol profesional. El docente debe reconocer la relevancia de su rol como profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes con talentos académicos. Porque por el mismo hecho de que son estudiantes con talentos académicos diferentes, pues el docente debe tomar en cuenta que sus estudiantes van a ser estudiantes con un pensamiento crítico mayormente desarrollado y debe estar preparado para responder a cada una de las preguntas de sus estudiantes y debe estar organizado en cómo responder a una de las cuestiones o de las necesidades de los estudiantes. 8. El trabajo colaborativo. El docente debe estar en capacidad de trabajar colaborativamente en su comunidad escolar con otros profesionales, tanto como con padres. En este sentido, estamos hablando de que el docente que está a cargo de la formación de estudiantes con talento debe de tener tanto la
el dominio en su área de conocimiento y de procedimientos. También debes tener la capacidad de trabajar con los otros integrantes de la comunidad educativa, como lo son otros profesionales en el área, las administraciones de las instituciones, así como los padres de familia, que deben también estos apoyar y ser parte integrante del proceso de formación de los estudiantes. Finalmente, y a manera de conclusión, deberemos hacer un análisis de cuál es el estándar específico tanto del estudiante ser catalogado como estudiante con un talento académico y cómo deberá ser las características del profesor que debe estar capacitado para responder a estos estudiantes con talento académico. Estos estándares son un gran paso en el reconocimiento de estudiantes con talentos académicos, que al igual que todos requieren recibir una educación de calidad, esto es, recibir una educación acorde a sus necesidades y particularidades. Por eso, la necesidad de saber identificar de manera eficaz a los estudiantes que poseen un talento académico en cualquiera de las áreas. Hasta aquí hemos abordado las diferentes temáticas y cada una de las ideas centrales en cuanto a la identificación de estudiantes con talento académico. En este sentido hemos abordado cómo identificar o cuáles son las habilidades que posee un estudiante con un talento académico en particular. En el área de matemáticas, pues los estudiantes con talento matemático son los estudiantes que pueden idear procesos o ideas de solución de los problemas y deben identificarse eficazmente estos estudiantes porque asimismo deben abordarse los contenidos de diferente manera que con la totalidad de los estudiantes. Es decir, estamos en la misma sintonía de que un docente pues tiene el rol de identificar cuáles son las diferencias en sus estudiantes y asimismo abordarlos en sus edades y diferencias. Esta unidad número 2 pues nos lleva a hacer un análisis de cómo el docente debe tener ciertas capacidades y ciertas actitudes para poder trabajar con un estudiante que posea un talento académico. Finalmente, pues la idea es hacer un análisis de cuáles son de manera estándar los aspectos a tomar en cuenta para identificar tanto a un estudiante con talento académico como las formas de abordarlo. Es de gran importancia que estos aspectos o estos test sean en la medida de lo posible estandarizados, tanto institucionalmente como regionales e internacionalmente, para que puedan desarrollarse políticas que permitan apoyar a estos sectores donde se pueden identificar estudiantes con habilidades especiales o talentos académicos particulares. ¿Sí? Ahora pues solo nos queda hacer el análisis de las preguntas. ¿Cómo lidiar con el talento académico sobresaliente de los estudiantes? ¿Sí? Cuando sabemos identificar a un estudiante con talento académico, ¿cómo entonces un docente puede trabajar con el talento académico de los estudiantes? Con la idea de potencializarlo y
no con la idea de simplemente tenerlo como un estudiante más. Ahora, estas preguntas son las que específicamente estará basada el foro académico número 2. Ahora bien, recordarles nada más tener en cuenta cuáles son las preguntas generadoras del foro académico número 2. También recordarles las fechas para entrega del foro académico número 2, que pueden revisarlo en la orientación académica. Siempre pedirles que estemos pendientes de las tutorías. En esta ocasión, y como siempre, pues yo voy a dejar la grabación de la tutoría y siempre les envío el link por mensaje en la plataforma para que ustedes la puedan revisar en caso de que no hayan podido conectarse. Sin más que agregar, pues recordarles que siempre estoy a disposición para cualquier duda o pregunta que surja acerca de alguna de las actividades a desarrollar en esta materia. Sin más que agregar, pues desearles nada más buenas noches y nos vemos en la próxima tutoría. Estoy pendiente de cualquier pregunta, ya sea en la plataforma, en el correo institucional. Trato de contestar lo más pronto que puedo y siempre estar pendiente de la plataforma y de las actividades que se estén realizando. ¿Sí? Saludos entonces, gracias.